Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, libro de Josué. Vamos a ir al capítulo 1 de este libro de Josué, capítulo 1, y vamos a meditar de manera breve en esta porción de la palabra de Dios del 1 al 9. Josué 1, del versículo 1 al versículo 9, dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Poderoso Padre celestial, te doy gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. No hay privilegio más lindo, no hay privilegio más hermoso que poder alabar y bendecir tu nombre, Señor amado. Ahora queremos recibir tu palabra y ruego tu gracia, Señor maravilloso, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros mientras compartimos tu palabra, y que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra cumpla el propósito divino en cada corazón y en cada vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles sobre las condiciones para triunfar. Indudablemente que si yo preguntara cuántos quieren triunfar, la mayoría diríamos: yo quiero triunfar. Porque ese es algo nato en la vida del ser humano. Todos los seres humanos quieren triunfar, quieren salir adelante, quieren ser vencedores en todas las áreas de la vida. Pero hay condiciones para poder triunfar en la vida. Ahora, cuando digo la vida, me refiero a la vida espiritual. Pero no solo la vida espiritual, que es lo más trascendental, sino en todas las demás áreas de nuestra vida. También Dios anhela que seamos triunfadores, que triunfemos en nuestra vida. Este primer capítulo de Josué nos registra el proceso de duelo y el gran vacío que había dejado la muerte de Moisés. Hoy estamos viviendo una etapa donde tantas familias queridas nuestras están pasando por una etapa de duelo, y donde un gran vacío ha quedado en ellos ante la partida de un ser querido. Y fue en este proceso difícil para Josué y para el pueblo de Israel precisamente que Dios habló. Porque aún Dios utiliza los momentos difíciles nuestros como seres humanos para hablarnos, para darnos una palabra de aliento, para darnos una palabra de esperanza. Dios es un Dios que en los momentos difíciles del ser humano, Él siempre se hace presente para traer una palabra de consuelo, una palabra de aliento, de tal manera que el ser humano pueda recobrar el ánimo y pueda seguir adelante
adelante en su vida. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, los evangelistas, todos los seres humanos, hijos de Dios, estemos en cualquier área de liderazgo en la vida cristiana, morimos, vamos a morir. Sin embargo, la obra de Dios tiene que seguir adelante. La obra de Dios seguirá adelante. La obra de Dios no se detiene. La obra de Dios tendrá que seguir avanzando. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La obra de Dios no muere, ella sigue adelante. En el libro de los Reyes, en el capítulo 2, encontramos, hermanos, el registro del arrebatamiento de Elías, siervo de Jehová. Pero antes de ser arrebatado, Dios preparó a un hombre llamado Eliseo. Lo prepara Dios, lo llama, y dice la Biblia, experimentó en su vida, hermano, vivió una gran experiencia. Él vio el momento en el que el varón de Dios, este hombre de Dios, fue arrebatado al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios lo llamó para que le diera continuidad a ese ministerio, para que Dios le diera continuidad a la obra de Dios. Así es que la obra de Dios tiene que seguir avanzando. Probablemente has visto cómo un ser querido ha tenido que asistir o que atender el llamado de Dios a su presencia, pero también hay un llamado de Dios para ti, que has tenido que sufrir el dolor de la partida de un ser amado, y Dios te dice: la obra debe de continuar, la obra tiene que seguir adelante, porque hay cosas más grandes delante todavía. Pero hay una promesa también, que los que han muerto en Cristo no han perdido, sino han ganado, y que un día nos reuniremos con ellos para alabar por siempre a nuestro bendito Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablarle rápidamente de 7 cosas. Así es que, en primer lugar, para poder triunfar, una de las condiciones para poder triunfar en la vida cristiana, es primero entender los propósitos de Dios. Entender los propósitos de Dios para poder triunfar, para no ir a ciegas. Tengo que saber cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Esta pandemia a todo el mundo lo sorprendió a todos los mandatarios del mundo, pero a Dios no lo sorprendió esta pandemia, a Dios no lo sorprendió esta crisis. Dios sabía quién y cuántos iban a ser llamados a través de esta pandemia a su presencia, pero a Dios no le tomó por sorpresa. Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente y Dios sabe el mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En el versículo 1 leímos que dice la palabra del Señor que Jehová habló a Josué. Jehová habló a Josué. Así es que lo primero que debemos de preocuparnos y ocuparnos como hijos de Dios, como seres humanos, es entender cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué planes tiene Dios para mí? Dios quiere verme derrotado, Dios quiere verme fracasado, Dios quiere verme dolido toda la vida, hermano. No, Dios tiene planes. Indudablemente que un ser querido que parte jamás podremos olvidarlo. El dolor siempre estará ahí, pero lo que Dios nos está hablando es, hermano, que el dolor no debe de inhabilitarnos, sino el dolor debe de hacernos o debe de motivarnos a seguir adelante, porque la esperanza está en encontrarnos con nuestro Dios cara a cara, tal y como Él es. Bendito sea su nombre para siempre. Y Dios le dice a Josué: levántate y cruza el Jordán. Levántate y cruza el Jordán. Hay que saber cuáles son los propósitos de Dios. Josué no tuvo que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Josué nunca dudó del llamado de Dios. Josué tenía claro cuál era su llamado. Él tenía perfectamente claro el camino que debía emprender. Sabía cuál era la voluntad de Dios. Y le digo algo: mientras el hombre no entienda el propósito de Dios, el hombre no podrá andar en la voluntad de Dios. Necesitamos entender cuál es el propósito de Dios.
Y en primer lugar, el propósito de Dios es que usted le conozca a Él, si usted todavía no le conoce. El primer propósito es que usted experimente el amor perdonador de nuestro Dios a través de Jesucristo. Cómo Él puede perdonar pecados, cómo Él puede borrar nuestros pecados y puede limpiarnos de toda maldad. Pero no solamente ello, tenemos que entender que el propósito de Dios es que Él nos ha llamado para que nosotros nos consagremos a Él, para que le podamos servir a Él y para que seamos una bendición para el mundo que nos rodea. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, Éxodo 9:16, pero yo te he levantado para este mismo propósito. Mire lo que dice: para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Para eso te he levantado, dice el Señor. La iglesia evangélica, la iglesia de Jesucristo, ha sido levantada para que a través de ella se muestre el poder de nuestro Dios, se muestra el poder de Cristo, ese poder transformador. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hay que entender el propósito de Dios. Y entonces, cuando entendamos cuál es el plan de Dios y el propósito de Él, no viviremos a ciegas, sin rumbo y sin dirección. Vamos a tener un derrotero, vamos a tener una dirección, vamos a saber hacia dónde vamos, vamos a saber si lo que estoy haciendo realmente es correcto, si lo que como estoy viviendo es como Dios quiere que yo viva. Me voy a dar cuenta. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando Dios me hable, cuando yo atienda la voz de Dios, cuando yo escuche la voz de Dios. Hay muchas voces en el mundo, hay tanta noticia que está circulando en las redes sociales, tanta información que circula, pero hay una sola palabra que trae vida y que trae esperanza, y es la palabra de Dios. Es el evangelio de Jesucristo, que dice en Romanos: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea su nombre para siempre. En segundo lugar, hermanos, para poder triunfar en esta vida y en la vida cristiana, es necesario que nuestra fe esté anclada en las promesas de Dios. A veces decimos: me va a ir bien. Pero ¿por qué dices que te va a ir bien? ¿Por qué crees que vas a salir adelante? ¿Por qué crees? Porque tienes la capacidad económica, porque tienes muchas amistades, relaciones con personas que viven bien económicamente, que son personas influyentes. ¿Por qué piensas que te va a ir bien? Que nuestra confianza, nuestra fe esté anclada. ¿A qué cosa? A las promesas de Dios. Hemos hablado que en la Biblia encontramos más de 3.565 promesas, que nos pasaríamos 10 años si quisiéramos mencionar una cada día. No, hermano, 10 años para hablar de las promesas de Dios. Probablemente haya más, hermano, promesas de Dios, pero 3.565 promesas, ni siquiera, hermano mío, hemos quizá dicho: estas 60 son para mí, o estas 100, o estas 1000, o estas 500. Pero ¿sabe algo? ¿En qué puede anclar usted su fe? Usted puede anclar su fe en las promesas de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque si hay algo seguro donde usted puede depositar su fe, es en el Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia de parecer. Él no dice hoy una cosa y mañana cambia de opinión. Dios dice lo que dijo, hermano, desde hace muchos años atrás. Él lo sigue sosteniendo hoy. Su palabra no cambia, porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Por eso, hijos de los hombres, no habéis sido consumidos, porque grande es la misericordia de nuestro Dios.
¿Dónde anclar mi fe? ¿Dónde anclar mi fe? ¿En una religión? No, no anclé su fe en una religión. No anclé su fe en un movimiento. No, no, no. Ancléla en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Bendito sea su nombre para siempre. La fe en las promesas de Dios. Dice el Señor en su palabra, le dice a Josué: yo os he entregado. Yo os he entregado, es promesa de Dios. Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. Todo, dice el Señor, yo te lo he entregado. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Así es que, ¿dónde está anclada nuestra fe? Hermano, todas las cosas son posibles para los que creen, dice la Biblia. Todas las cosas son posibles para los que creen. Para los que creen, para el que cree. Dice la palabra en uno de los salmos: no serán avergonzados cuantos en Él confían. Si usted confía en Él, no será avergonzado. Dios le va a honrar, porque si hay algo que Dios honra en la vida del hombre, es la fe. Es la fe. La tierra tenía que ser reclamada. La tierra donde iba a entrar Josué y el pueblo de Israel tenía que ser reclamada. Ellos debían de conquistarla, pero la promesa de Dios estaba dada. Toda la tierra de los heteos, hasta donde se pone el sol allá, será vuestro territorio, dijo el Señor. Así es que creed y recibiréis. Creed y vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, es importante que nuestra fe esté bien fundamentada en las promesas de Dios. No pedimos al rumbo: Señor, tu palabra dice. ¿Cuántas veces hemos mencionado ese texto que dice: tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé? Y derramamos nuestra alma delante de Él y decimos: Señor, tú dices que vas a escuchar, que vas a atender mi súplica y que me vas a enseñar cosas que yo no entiendo. Oh bendito Dios, escucha mi oración. Así dice tu palabra. Y comenzamos a mencionar una y otra promesa de Dios, porque nuestra fe tiene que estar anclada en las promesas de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. No es en lo bueno que yo pueda hacer o en lo bueno que usted pueda hacer, porque honestamente, todos los seres humanos somos deficientes delante del Señor. No hay, le dice más adelante el Señor en el capítulo 13 de Josué, versículo 1. Dice la palabra que siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada. Y mire lo que dice, y dice: y queda aún mucha tierra por poseer. Quiere decir que usted y yo tenemos mucho todavía hacia dónde ampliar nuestra vida espiritual, pero fundamentados en la promesa, en las promesas de Dios. En tercer lugar, que es otro requisito para triunfar, es importante que tenemos que asegurar. El mensaje del domingo fue para mí fue de mucha bendición. De mucha bendición. Se los comparto como un testimonio, porque honestamente usted sabe que cualquier malestar que siente uno ahorita, uno luego dice COVID, y la mente comienza a trabajar. Pero qué hermoso cuando nos decía el hermano que aseguramos la presencia de Dios. Lo dijo con otras palabras, pero significa lo mismo, que aseguráramos la presencia de Dios. La presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, hermano, no nos va a hacer falta nada. Podremos sí enfrentar problemas como José,
Pero tendremos, hermano, victoria y triunfaremos, saldremos adelante si la presencia de Dios está con nosotros. Y sabe una cosa, esta es una más de las promesas de Dios. Él dice en su palabra: yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Y le dice: no te dejaré ni te desampararé. Versículo 5. Para la fe, hermano, esta triple promesa es un legado inagotable. Qué hermoso. Yo a veces digo: no siento tu presencia, Dios, pero yo sé que tú estás aquí. Sí, yo no la siento, porque a veces no se siente. A veces se siente, hay experiencias lindísimas donde uno, hermano, puede pasar horas derramando su alma delante del Señor. Pero hay momentos donde pareciera que no está la presencia de Dios, pero la presencia de Dios ahí está. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió, y Él no es hombre, no es hijo de hombre para que Él mienta. Si Él dijo que iba a estar ahí, Él está ahí. Y yo le he dicho a Dios muchas veces: no te siento ahora, pero yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tu presencia está conmigo. Yo sé, Señor, que tú te mueves en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que lo tercero es asegurar la presencia de Dios en nuestra vida. Asegúrela. Asegúrela. Yo no acostumbro a moverme si no tengo seguro de automóvil en mi mueble. No acostumbro. Si yo sé que ya se venció, prefiero no moverlo hasta que se renueve el seguro de mi automóvil, porque no quiero correr riesgos, porque luego siempre la desgracia ocurre cuando se acabó el seguro. Dijo una persona: oiga, a mí se me venció el seguro a las 11 de la mañana o a las 12 del día, no sé a qué horas me dijo, pero digo, apenas se venció el seguro y a la hora y media choqué. Entonces, si uno asegura muchas cosas, ¿por qué no asegurar la presencia de Dios? No se conforme con una religión. No se conforme con decir yo soy creyente, con decir yo soy cristiano. No se conforme con decir yo soy evangélico. No se conforme con decir yo soy de esta religión. No se conforme. Es importante que usted asegure la presencia de Dios en su vida. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Sabe por qué? Porque su presencia lo es todo. Su presencia lo es todo. Significa que todo lo que Él es en sí mismo es para nosotros. Bendito sea su nombre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta certidumbre conduce a una actitud valerosa y a la victoria misma de la vida cristiana. Daniel 3:1, 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Pero si no fuera así, dijo Daniel, bendito sea el nombre del Señor. Pero Él dijo: Él está con nosotros. En otras palabras, ¿no sabéis que Dios, dice la palabra del Señor, no sabéis que vuestros templos son, que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Él habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él habita en nosotros. En cuarto lugar, nuestro valor debe de fundamentarse en Dios. No es ese valor humano, no es ese valor que el ser humano tiene por naturaleza. Es el valor sobrenatural que descansa y que emana de la presencia de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Si creemos que Él está con nosotros, entonces podremos ser valerosos como un león para enfrentarnos a nuestros gigantes, a nuestros enemigos. Solo cuando estás convencido que Dios está contigo, no hay diablo al cual temer, no hay demonio al que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Así es que asegúrese de que su valor, de que su valentía, hermano, esté fundamentada, o más bien que su valor se fundamente en Dios.
sea ese valor que proviene de Dios, ese valor que proviene de esa relación con Dios. Dice la palabra del Señor, primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con palos, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso cuando el creyente se levanta, hermano, para reprender toda miseria del diablo, que le dice al diablo: tú no tienes parte ni suerte. La iglesia de este tiempo tiene que asegurarse de estos conceptos que son una necesidad de nuestra vida para poder triunfar. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 22, versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, dice el Señor. Aleluya. En mi nombre lo harán, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Así es que, hermanos, que nuestro valor se fundamenta en Dios. Quinto lugar, la fidelidad es otro aspecto importante para triunfar. La fidelidad a las indicaciones divinas. La Biblia no fue escrita simplemente para conocerla. La Biblia no fue escrita y no se nos invita a leerla simplemente para tener conocimiento de ella. No, la idea es que tengamos conocimiento de la palabra de Dios para que la llevemos a la práctica en nuestra vida, de tal manera que la Biblia venga a ser aquello que norme nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos unos con otros, nuestra manera, hermano, de desarrollar nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es la norma de conducta del creyente y se nos invita a que seamos fieles a las indicaciones de Dios. Este es el otro elemento para que usted y yo podamos triunfar en la vida cristiana. El Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Solo hay un camino, solo hay una verdad que nos lleva a la vida. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esta también es la palabra. Esta es la palabra, aquella es la palabra encarnada, esta es la palabra escrita. Y esta es la que nos norma y nos dice: es por aquí donde te debes ir si quieres triunfar en la vida, pero sobre todo si quieres ir a la vida eterna. Si quieres ir a la vida eterna, si cuando tengas que morir aquí quieres estar allá en los cielos con Dios, no es simplemente que yo muero y si yo quiero voy al cielo. No, yo tomo la decisión en esta vida. Aquí decido si voy al cielo, a la vida eterna, o aquí decido si me quedo y me privo del regalo de la vida eterna de Dios. Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, dice, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido lo máximo. Pero Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Él fue fiel a las palabras, a las indicaciones divinas. Rechazar la palabra, hermano, es quedar rechazados por Dios. Rechazar la palabra es quedar rechazados por Dios. Porque si yo no quiero nada con Dios, Dios no está obligado a querer nada conmigo. Por supuesto que Dios nos ama. Y Dios, mientras usted tenga vida, Dios le va a amar. Pero su plan de salvación no puede ser efectivo en su vida a menos que usted acepte su palabra y permita que la palabra produzca en usted lo que Él anhela producir, que es arrepentimiento, que es un cambio de vida, que es que usted renuncie al estilo de vida pasado y comience a vivir la vida nueva en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hablamos de las condiciones para poder triunfar y dijimos que lo primero es entender
¿Entender qué? Entender el propósito de Dios. Segundo, que nuestra fe esté anclada en las promesas de Dios. Tercero, que tenemos que asegurarnos de la presencia de Dios. Número 4, que nuestro valor se fundamente en Dios. Quinto lugar, la fidelidad a las indicaciones divinas son clave para poder triunfar en la vida. 6, deleitarse en la palabra de Dios. Deleitarse. Ame la palabra. Ame la palabra. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, yo le invito para que usted lea la Biblia. Dedíquele tiempo a la Biblia. ¿Sabe que esta Biblia vale más que cualquier novela, que cualquier libro, que cualquier otra cosa que usted tenga en sus manos para leer? No se compara con la palabra de Dios. Esta palabra de Dios tiene vida, tiene vida. Cuando usted la lee, esta palabra le produce vida. Es más, si usted comienza a leerla con devoción, usted va a ver momentos que va a llorar, se va a sentir tocado por la palabra, porque la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, dice la Biblia. Esta palabra tiene vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted la lee, esta palabra le va a ayudar a tener las mejores instrucciones para que usted pueda triunfar en esta vida. Y por último, obediencia a Dios. Obediencia a Dios. No es solo conocer, es obediencia a Dios. Versículo 9. ¿Qué dice versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué más dice? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero hay algo más antes de ese esfuérzate. El versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá